¿Alguna vez has clamado a Dios con todas tus fuerzas y has tenido la impresión de que Él estaba en silencio? Ese momento en el que el alma anhela respuestas y el silencio parece ensordecedor es uno de los mayores desafíos para la fe. Es precisamente esta experiencia la que encontramos en la historia de Habacuc, un profeta que no tuvo miedo de cuestionar al mismo Dios. Pero, ¿qué hacer cuando las respuestas parecen no llegar? ¿Cómo encontrar sentido en medio del caos? En este video exploraremos la increíble travesía de Habacuc, una historia que nos muestra que incluso en el silencio de Dios hay propósito. Si has pasado por momentos así o conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Juntos, descubramos el poder de la fe cuando todo parece perdido. Para entender la historia de Habacuc, necesitamos imaginar el contexto en el que vivía. El profeta actuó en un período oscuro de la historia de Judá, hacia finales del siglo VII a.C. La nación estaba en decadencia espiritual y moral. La corrupción dominaba a los líderes, la violencia se extendía por las calles y el pueblo se había apartado completamente de Dios. Habacuc no era un profeta común, mientras que otros profetas frecuentemente transmitían mensajes de Dios al pueblo. Habacuc hizo el camino inverso, llevó las quejas del pueblo a Dios. Era un hombre profundamente angustiado por la situación a su alrededor y no lograba comprender por qué Dios permitía que el mal prosperara. Imagina vivir en una sociedad donde la justicia está distorsionada y el malvado parece ganar siempre. Ese era el corazón de la aflicción de Habacuc. Observaba el sufrimiento de los inocentes y veía la ausencia de respuestas. Pero, en lugar de quedarse en silencio, decidió clamar. «¿Hasta cuándo, Señor?», fue el grito desesperado que salió desde lo más profundo de su alma. La angustia de Habacuc no era solo una crítica a las circunstancias, sino una prueba de su fe. Creía que Dios era justo, pero no entendía por qué la justicia parecía tardar. Este contexto establece el escenario para uno de los diálogos más profundos y honestos entre un hombre y Dios registrados en las Escrituras. Habacuc comienza su diálogo con una pregunta que resuena en el corazón de muchos. ¿Hasta cuándo? Señor, ¿clamaré por ayuda sin que tú me escuches? Habacuc 1:2. La audacia de Habacuc, al cuestionar a Dios, no surge de una falta de fe, sino de su confianza en que Dios es justo y soberano. Sabía que el Señor tenía el poder para cambiar la situación, pero estaba perplejo por el silencio divino frente a la creciente maldad en Judá. Dios responde, pero la respuesta no es lo que Habacuc esperaba. Él dice: «Estoy por levantar a los caldeos, nación cruel y violenta, que marcha por toda la tierra para apoderarse de moradas que no son suyas». Habacuc 1:6. En otras palabras, Dios estaba levantando a Babilonia, una nación cruel y poderosa, para traer juicio sobre Judá. Esta respuesta solo trajo más perplejidad al profeta. ¿Cómo un Dios santo podía usar una nación aún más perversa que Judá para ejecutar su plan? Habacuc cuestiona nuevamente, expresando su incomprensión. ¿Por qué guardas silencio mientras los malvados destruyen a los que son más justos que ellos? Habacuc 1:13. Este diálogo es un recordatorio poderoso de que Dios no teme nuestras preguntas. Invita a sus hijos a acercarse, incluso cuando están confundidos o dudan. Habacuc no reprime sus emociones, las pone todas delante del Señor. Esta honestidad crea espacio para que Dios revele su perspectiva. Dios responde nuevamente, afirmando que los caldeos también serán juzgados en el momento adecuado. Él anima a Habacuc a confiar: «El justo vivirá por su fe». Habacuc 2:4. Esta frase, tan simple y profunda,
se convirtió en la base para entender que la verdadera vida proviene de una confianza inquebrantable en el carácter de Dios, incluso cuando no entendemos sus acciones. Habacuc comienza a entender que el silencio de Dios no es indiferencia, sino parte de un plan mayor que trasciende la comprensión humana. Después de escuchar la respuesta de Dios y reflexionar sobre ella, algo extraordinario sucede en el corazón de Habacuc. Comienza su travesía con dudas y cuestionamientos, pero termina con una profunda confianza y adoración. La transformación del profeta es evidente en su cántico en el capítulo 3, donde deja de cuestionar y pasa a declarar su fe en el Señor. Uno de los momentos más emblemáticos de este cambio está en Habacuc 3:17-18, donde proclama: Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el redil, ni vacas en los establos, aún así me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Estas palabras son un grito de victoria espiritual. Habacuc ya no está enfocado en las circunstancias que lo rodean. Ahora mira a Dios como su fuente de gozo y salvación. El silencio de Dios ya no es una barrera para su fe, sino una invitación a confiar en algo más grande de lo que puede entender. El cántico de Habacuc es más que poesía, es una declaración de independencia de las condiciones terrenales. Reconoce que su esperanza no está en las cosechas, los bienes materiales o la estabilidad política, sino en el carácter fiel y soberano de Dios. Esta confianza transforma completamente su perspectiva y revela una fe madura que ve más allá de las apariencias. Para Habacuc, la verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Este es el punto de inflexión en su travesía. Aprende a confiar en el Señor, incluso cuando las respuestas no son claras y los tiempos son difíciles. Habacuc termina su oración declarando: El Señor soberano es mi fuerza. Él da a mis pies la ligereza de una gacela y me lleva a las alturas. Habacuc 3:19. Estas palabras simbolizan una fe que no solo resiste, sino que triunfa, llevándolo a lugares más altos espiritualmente. La historia de Habacuc es un faro de esperanza para todos los que enfrentan momentos en que Dios parece estar en silencio. Sus dudas, angustias y, finalmente, su confianza inquebrantable nos muestran cómo manejar situaciones de crisis espiritual y emocional. Una de las grandes lecciones de Habacuc es que Dios no teme nuestras preguntas. Muchas veces nos sentimos culpables por cuestionar el silencio divino, pero el profeta nos enseña que expresar nuestras dudas a Dios es un acto de fe. Habacuc no se alejó del Señor, al contrario, se acercó con honestidad, llevando sus preocupaciones. Dios, en su bondad, respondió al profeta y reveló que estaba obrando, aunque su plan fuera difícil de entender en ese momento. Otra lección poderosa está en Habacuc 2:4. El justo vivirá por su fe. Esta frase resume la esencia de una vida de confianza en Dios. Habacuc entendió que la fe no depende de circunstancias favorables, sino de una convicción inquebrantable de que Dios es fiel y soberano. Esta verdad es un desafío para los tiempos actuales, cuando somos tentados a basar nuestra confianza en cosas visibles, como la estabilidad financiera, la seguridad o el control de las situaciones. Habacuc también nos enseña que la verdadera alegría no depende de las circunstancias. En el capítulo 3 declara que incluso frente a la falta de provisiones, cuando la higuera no florece, la vid no da frutos y el ganado desaparece de los corrales, se alegrará en el Señor. Esta es una lección esencial para nuestra vida.
Confiar en que la presencia de Dios es suficiente para sostener nuestra alegría, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Además, Habacuc nos recuerda que Dios tiene un plan mayor, aunque no revele todos los detalles. El uso de los caldeos como instrumento de juicio parecía incomprensible para el profeta, pero Dios mostró que estaba en control de cada acontecimiento. En los momentos en que enfrentamos situaciones difíciles, es crucial recordar que el silencio de Dios no es abandono, sino parte de un plan soberano que busca moldearnos y cumplir sus propósitos. Por último, Habacuc nos enseña el poder transformador de la oración. Comenzó su travesía cuestionando y lamentándose, pero terminó con un cántico de alabanza. La oración es un refugio donde podemos derramar nuestros miedos y ansiedades, y a cambio recibir la paz que proviene de la presencia de Dios. La historia de Habacuc nos desafía a vivir por fe, confiar en el plan divino y alegrarnos en el Señor, independientemente de lo que enfrentemos. Sus palabras nos invitan a mirar más allá de las circunstancias y a ver con los ojos de la fe. La historia de Habacuc nos muestra que incluso cuando Dios parece estar en silencio, Él está obrando en sus propósitos soberanos. El profeta comenzó su travesía en un lugar de duda y perplejidad, pero terminó con una confianza inquebrantable en el carácter y los planes de Dios. Al igual que Habacuc, estamos desafiados a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen caóticas. El silencio de Dios no significa su ausencia. Es una invitación a crecer en fe y aprender a depender totalmente de Él. Que la oración del profeta sea también nuestra declaración de fe. Aunque la higuera no florezca, aún así me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Si estás enfrentando un momento en que Dios parece estar en silencio, recuerda que Él ve el panorama completo y sus planes para ti son de paz y no de mal. Finalmente, si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video con alguien que también necesite esperanza. Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta: confío en Dios, incluso en el silencio.